Hola profesor, esta es la práctica 4 denominada sensor de temperatura y como siempre vemos una introducción para nuestro sensor. La medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más importantes que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los fenómenos físicos están afectados por ella. La temperatura se utiliza frecuentemente para inferir el valor de las otras variables del proceso. Existen diversos fenómenos que son provocados a causa de la temperatura, como por ejemplo la variación en volumen o estado de los cuerpos, la variación de la resistencia de un conductor o semiconductor, la intensidad de radiación total emitida por el cuerpo, entre otras. Para nuestra práctica nos enfocaremos en el efecto de la temperatura en un diodo, pues este será nuestro sensor para esta práctica. Un diodo semiconductor se crea uniendo un material tipo N y un material tipo P, y recordando las clases de química, estos materiales tienen portadores de carga internamente. En el caso del tipo P tiene portadores de carga mayoritarios que son los huecos y portadores de carga minoritarios que son los electrones. En el caso del tipo N resulta ser lo contrario. Cada vez que se mueven cargas se genera una disipación de potencia o mejor conocida como calor, por lo que en el diodo el objetivo es que dichos portadores intenten vencer, entre comillas, una región en la unión de los materiales N y P llamada región de agotamiento o también llamada de empobrecimiento, banda prohibida y otros posibles nombres dependiendo del autor. Para vencer esa región se necesita aplicar una diferencia de potencial a la unión NP. Para el caso del silicio y de la manera ideal se utiliza una diferencia de potencial de 0.7 y para el germanio es de 0.3 volts. Aquí se muestra la curva del diodo donde observamos varias regiones. En la parte que nos enfocaremos será la del voltaje de umbral, el cual es el voltaje que mencionamos anteriormente, o sea el voltaje que permite a los portadores vencer la región de agotamiento. A partir del voltaje de umbral la corriente comienza a aumentar como vemos en la gráfica. Dicho voltaje podemos modificarlo con la temperatura. Si se aumenta la temperatura en el diodo, el voltaje de umbral va a disminuir, y si la temperatura disminuye, el voltaje de umbral aumentará. Además es importante saber que para que exista una disminución o aumento lineal en el diodo, la corriente debe ser constante. Con esta introducción ya podemos planificar nuestro gas para obtener la temperatura a partir de nuestro sensor que será el diodo. Primero vamos a utilizar un diodo de silicio. De manera real el voltaje de umbral para este diodo es de 0.6 volts aproximadamente. Vamos a alimentar el circuito con 5 volts y utilizaremos un resistor de 1 kΩ para tener 5 mA como corriente constante. Sin embargo, recordemos que también está presente el voltaje del diodo, por lo que tendremos esta corriente como resultado, pero sigue siendo muy próxima a los 5 mA. Vamos a considerar el valor máximo del voltaje de umbral cuando la temperatura esté a 0 grados centígrados. Ese será nuestro voltaje de referencia, pero el voltaje de umbral tiene un efecto de temperatura que puede alterar a nuestro voltaje de referencia. Por ello vamos a realizar su diferencia entre estos voltajes de tal manera que tengamos un voltaje equivalente a la temperatura que afecta al diodo, representada como delta VU. Para realizar esta diferencia vamos a necesitar de un operacional en configuración de diferenciador. Cabe mencionar que esta configuración se explicó más a detalle en la práctica anterior a esta. Continuando con el circuito, en la entrada no inversora tenemos el voltaje de referencia, el cual nunca va a superar 1 volt, por lo que se utilizará un divisor de voltaje con dos resistores, uno fijo de 50 kΩ y uno variable de 10 kΩ, de tal manera que podamos ajustarlo. En la entrada inversora tenemos el voltaje del diodo y de esta manera ya estamos realizando la diferencia de ambos voltajes. Ahora necesitamos amplificar ese voltaje, pues el resultado de la diferencia rondará por los milivolts, y se piensa utilizar un multímetro con nuestra lectura de temperatura en escala de 20 volts. Si definimos que cada volt en el multímetro es de 10 grados centígrados, entonces cada décima de volts será 1 grado centígrado. Y además tenemos que considerar que cada variación de 1 grado corresponde a una disminución de 2 milivolts por grado centígrado. Entonces, de acuerdo a nuestras consideraciones, si dividimos lo que corresponde a 1 grado centígrado en nuestro multímetro con respecto a la disminución, se tiene un resultado de 50. Esto quiere decir que necesitamos una amplificación de 50 veces para así poder amplificar el resultado de la diferencia, y simplemente proponemos una resistencia de 50 kΩ para RF y una resistencia de 1 kΩ para R. Con todo esto ya tenemos listo nuestro circuito. Esto es nuestro circuito armado en protoboard, donde en esta parte se encuentra el diodo de silicio 1N4007, el cual va conectado a la entrada no inversora del operacional junto con un resistor de 1 kΩ y otro resistor del mismo valor a positivo para mantener nuestra corriente constante. Luego tenemos en la entrada no inversora nuestro voltaje de referencia formado por un resistor variable o potenciómetro de 10 kΩ con un arreglo de 5 resistores de 10 kΩ en serie para tener una resistencia de 50 kΩ. Y finalmente está el circuito de retroalimentación
De igual manera, con 5 resistores de 10 kΩ para tener uno de 50 kΩ y un resistor de 1 kΩ en la salida del amplificador para tener nuestro voltaje de salida amplificado 50 veces. Ahora vemos el funcionamiento de nuestro circuito. De mi parte sería todo, profe. Gracias por verme.